La leyenda de la isla de San Brandán. San Brandán escuchó de ella por un peregrino llamado Barinto, que recién llegado a la abadía le relataba entre sollozos el maravilloso sitio que había ido a visitar junto con su ahijado. Justo al occidente de la isla de las Delicias se encontraba la que ellos llamaban la isla de la Tierra Prometida. Barinto y su ahijado navegaron aproximadamente durante una hora desde la isla de las Delicias hasta que divisaron una tierra rodeada de nieve. Al arribar encontraron abundancia en todo árbol frutal y piedras preciosas que pavimentaban lo largo de todo el suelo. Luego de una larga caminata se toparon con un río y mientras pensaban si debían o no cruzar, se les apareció entre un esplendor un hombre que les dijo: «Es maravilloso, hermanos valientes, porque el Señor les ha revelado esta tierra que va a dar a sus santos. En el centro de esta isla está el río. No se les permite ir más allá, así que regresen de donde vienen». Fue así como San Brandán, escuchando toda la historia de Barinto, glorificó a Dios en todos sus caminos y apelando al consejo de la abadía junto con otros 14, construyeron un barco y se prepararon durante 40 días para emprender el viaje en busca de este paraíso terrenal. La travesía de San Brandán por el Océano Atlántico duró 7 años. A lo largo de este tiempo visitaron muchas islas. Un domingo de Pascua decidieron detenerse en una que parecía desierta. Construyeron una fogata, celebraron la misa como todo día de Pascua. Al terminar notaron que la isla se alejaba del barco. Corrieron para alcanzarlo y desde él observaron la fogata que aún yacía sobre la superficie que iba tomando la forma de una ballena y se hundía en lo profundo del mar. Tuvieron buenos vientos y vientos terribles, pero nunca abandonaron su fe hasta que en medio del agotamiento finalmente llegaron a la dichosa isla de la Tierra Prometida. Allí finalmente encontraron descanso, pudieron comer frutas y bebieron del manantial. Caminaron 40 días hasta llegar al río, donde aquel hombre apareció entre el esplendor una vez más y les dijo: «Su viaje hasta aquí no ha sido en vano, porque Dios quiso mostrarles las maravillas del océano. Regresen ahora y lleven tantas frutas y piedras preciosas como su barco pueda cargar. Vuelvan a su tierra y un día esta isla será revelada a sus sucesores cuando ocurra la persecución a los cristianos». Así lo hicieron. Se detuvieron solamente una vez en la isla de las Delicias, donde descansaron 3 días para luego regresar a la abadía. San Brandán fue recibido con mucho gusto, con toda emoción los milagros que había presenciado, dejando su historia para fortalecer la fe de sus discípulos y de todos quienes pudieran escucharlo alguna vez. La leyenda de San Brandán es famosa en la cultura popular por su extravagancia. Es venerada en la religión ortodoxa como una historia santa y ha tenido una gran influencia y repercusión a lo largo de toda la historia. Pero, ¿cuál es el origen de esta leyenda y qué factores incidieron en su expansión e influencia por toda Europa occidental española hasta llegar al mundo islámico? ¿Cómo se puede manifestar esta influencia? Según el escritor y filólogo de la lengua latina José Antonio González, especialista en estudios medievales, la historia del viaje de San Brandán fue un imra. Es una denominación que se le da a un tipo de relatos de la literatura irlandesa que versan sobre el viaje de un héroe a otro mundo. Básicamente mezcla el deseo occidentalizado y cristiano que busca el paraíso terrenal junto con una influencia mitológica céltica pagana. El escrito original hace parte de una obra redactada alrededor de los siglos X y XI llamado El Navigato de Santi Brendan. Sin embargo, su origen es bastante anterior a este evento, haciendo parte de un conjunto de relatos que se difundieron por la tradición oral y en un momento difícil de definir se convirtieron en literatura escrita, de manera que González realiza un estudio de rastreo a partir de las condiciones políticas y espaciales anteriores a la primera redacción en el siglo X. San Brandán de Clonfert es el protagonista de la leyenda. Fue un monje cristiano de Irlanda que vivió en el siglo VI, cuya misión principal era viajar para propagar el cristianismo. Irlanda en el siglo VI tenía una fuerte influencia cristiana y se relacionaba abiertamente con las otras islas inglesas, de manera que las primeras expansiones de la leyenda hicieron parte de un intercambio de tradición oral entre las proximidades de Irlanda. Más tarde, entre los siglos VIII y X, este territorio fue invadido 2 veces por los vikingos. La segunda vez provocaría una huida masiva de los normandos y de los monjes a Europa Central, estableciéndose en Bretaña, Francia. Huida que, desde luego, fue acompañada con su misión de propagar y conservar el cristianismo, junto con sus textos sagrados, donde se incluía desde luego el Navigato de Santi Brendan.
Esta leyenda se popularizó masivamente entre los peregrinos y los marineros. Se extendió desde el Océano Atlántico y el Canal de la Mancha hasta el Mar del Norte y el Mar Báltico. Revisando complicados estudios estadísticos de varios autores, donde se destacan D. Danville, Ockart y C. Selmer, se concluye que el texto es finalmente escrito en el año 825, ya que la obra tiene influencia en las descripciones y construcciones de los mapas de la época, entre los que se destacan la obra de Dickwild, en la que se incluyen las islas de Feroe e Islandia, que se mencionan y se describen en la leyenda. Dickwild se establece en la corte de Carlomagno, lo que muestra la influencia general de la leyenda en la cultura y la geografía de la época. Por aquel siglo, este recién consolidado reino franco tuvo una ocupación algo efímera en Italia, en el norte de España y Alemania del Este, ocupación que invirtió grandes esfuerzos por la romanización y la educación sobre el territorio para instituirse culturalmente. Y esta influencia efectivamente sobreviviría a la descomposición del imperio en el siglo X. La leyenda hace parte de la cotidianidad y de la geografía. Con la toma del territorio por parte del Imperio Otomano se establece un contacto directo e intercambio cultural con el mundo islámico, justo en medio de la invasión militar. Esta fuerte influencia cultural sobrevive junto con la leyenda y se sintetiza, perdurando tanto entre cristianos como entre musulmanes, y convirtiéndose en la isla de los 1000 nombres. En el mapa mundi de Piri Reis, hecho por el cartógrafo y marino musulmán Piri Reis en el siglo XV, se hace alusión a la leyenda. En la parte superior izquierda se puede divisar la ballena con la fogata encima. Ejemplos como el anterior demuestran la influencia de la leyenda y el efectivo intercambio cultural. El mapa de Piri Reis es una de las fuentes cartográficas más importantes del siglo XVI, ya que en este se condensan los descubrimientos ibéricos y se hace uso de una gran variedad de fuentes cartográficas como lo son las cartas portuguesas, ptolomeicas y árabes. Incluso se hace uso de un mapa dibujado por el mismísimo Cristóbal Colón, mostrando en el mapa la visión que tenía Colón sobre sus propios descubrimientos. Otro elemento importante es la aparición de un barco anclado a un pez en la parte superior del mapa, haciendo referencia a la leyenda del mito de San Brandán. Se cree que Piri Reis hizo uso de un mapa mundi europeo, el cual copió a la perfección. Por eso aparece este referente cristiano en su mapa, a pesar de que él es otomano. La isla de San Brandán comienza a aparecer en los mapamundis medievales aproximadamente en el siglo XIV, llegando a tener un referente en el mundo islámico conocido como el Pico de Adán. La necesidad de ubicar el paraíso en el mundo terrenal no es solo una cuestión católica. Esta incógnita también se hace presente en el Islam, propiciando la creación de un relato el cual tiene el objetivo de responder este enigma. Y es allí cuando surge la leyenda del Pico de Adán. A pesar de la gran variedad de versiones que hay sobre este relato, todas llegan a una misma conclusión. El paraíso se encontraba en la tierra, hacia la parte oriente, y estaba ubicado en un lugar altísimo. Así se explicaría por qué Dios, cuando saca a Adán y Eva del Edén, les dice que desciendan, y la altura, de alguna forma, también explicaría por qué los frutos y las condiciones climatológicas eran diferentes a los de la tierra. Los hermanos de la pureza hacen una descripción de este hermoso jardín en su enciclopedia, leída en la mayoría de países islámicos, tanto en Oriente como en Occidente. Dice así: era el paraíso un jardín del Oriente, sobre la cima de la montaña del Jacinto, a la cual ninguno de los humanos puede ascender. La tierra de su suelo era aromática, y su aire templado en invierno y verano, de día y de noche. Regado estaba por abundantes ríos y poblado de verdes árboles. Variados y dulces frutos abundaban en él, olorosas plantas, flores de varia especie, animales no dañinos, pájaros, en fin, de agradables voces que entonaban placenteros y armoniosos cantos. La ubicación de este mágico recinto sigue aún en duda, pero la mayoría de fuentes concuerdan que ésta queda ubicada en la India. Según el transcrito de los hermanos de la pureza, la montaña a la que nombra Jacinto hoy es conocida como el Pico de Adán, ubicado en Sri Lanka o Trapovana. Según el viajero del siglo XIV, Ben Baptuta, quien relata el recorrido hacia esta montaña,
considera este recorrido como una especie de purificación del alma para el peregrino, el cual, cuando llega, debe pasar por 2 fuentes de agua. De la primera debe beber, y Dios hace desaparecer de su corazón cualquier rencor u odio. En la segunda fuente fluvial se baña y su cuerpo queda brillante, su rostro se torna puro y en él se puede ver la felicidad. Después de esta limpieza espiritual, el peregrino es recibido con gran júbilo por sus hermanos, los cuales celebran su llegada y que ha dejado atrás el sendero del purgatorio y el infierno. Por último, el viaje concluye con la aparición de la esposa eterna del peregrino, quien lo ha estado esperando y se ha mantenido virgen para él. Un aspecto importante y muy curioso es la influencia que tuvo este relato para la creación del viaje de Virgilio en la Divina Comedia de Dante, compartiendo así varios elementos, de los cuales mencionaremos 3. El primer elemento que tienen en común es la similitud en la descripción topográfica del espacio. El jardín del Edén para el Islam y el paraíso dantesco comparten la representación de este lugar como un lugar etéreo, lleno de fauna y flora maravillosa e increíbles aromas donde reina la paz. El segundo elemento similar es la aparición de fuentes fluviales utilizadas para la purificación del alma. Estos sitios, al estar conjuntos al purgatorio, representan la culminación y la morada eterna a una vida libre de pecado y gloriosa. El tercer y último elemento que comparten estos 2 relatos es la aparición de la novia o prometida al final del viaje, elemento que se puede relacionar con el encuentro entre Virgilio y Beatriz al final de la obra. Este encuentro rompe con la visión cristiana del amor y hace terror al amor sexual, alejándose del carácter cristiano y creando una mezcolanza de leyendas musulmanas y el uso del espíritu caballeresco de los trovadores provenzales y poetas italianos, creando la imagen de la mujer como sujeto místico, sensual y de deseo. Sin embargo, es importante aclarar que no todas las versiones del paraíso en el Islam son sensuales y burdas, como muchas letras del Alcorán y otras visiones islámicas pintan. También hay versiones en las que se dibuja el amor sexual maometano como un amor platónico y espiritual, porque aparte de los hermosos donceles, del gozo y del deleite de las esposas legítimas, se nos relata la imagen de una novia, la prometida del bienaventurado, quien sigue con gran inquietud el viaje de su marido, sus pasos al sendero de virtud y el último triunfo para que puedan estar eternamente juntos en el cielo, mostrando a la mujer no solo como un objeto de deseo sexual, sino como una ninfa inspiradora por su buen accionar y sus virtudes. Este relato de la novia del alma es claramente análogo a la imagen que se nos brinda de Beatriz en la Divina Comedia. Aún así, hay varios relatos musulmanes los cuales se adaptan mejor a esta visión. Dice la leyenda que había una vez un santo hombre, Amaro, que vivía en tierra de Alia. Este santo, rico y de buena familia, cuidaba de los pobres, las viudas y sobre todo a los peregrinos que pasaban por su tierra. A todos preguntaba una sola cosa, la ubicación del paraíso terrenal, ya que su gran anhelo era ver ese jardín sagrado. Una noche oyó una voz del cielo que le anunció que su petición le había sido concedida y que le mandaba que saliera por barco con compañía sin preguntar por dónde los llevaría Dios. Repartió sus bienes solo guardando lo suficiente para sobrevivir. Avaron la vela y a los 7 meses llegaron a la isla de la tierra desierta. Después pasaron por el mar rojo y fueron a dar a la tierra de fuente clara, bendecida con todos los placeres imaginables, la cual abandonó tras una advertencia de Dios que temía que se quedaran allí para siempre. Al poco tiempo se encontraron en el mar cuajado, donde unos monstruos marinos devoraban los cadáveres de los tripulantes de 7 barcos que se habían quedado estancados. Aterrorizado, San Amaro alzó la voz al cielo, pidiendo ayuda a la Virgen, que se le apareció en una visión con toda su grandeza celestial. Después de esta visión se oyó otra voz, que los mandó a llenar los odres de aire y a echarlos al mar. Las bestias, tomando los odres por hombres, se lanzaron encima de ellos, causando un viento bastante fuerte para impulsar la nave.
A los 3 días llegaron a la isla desierta, donde los animales inexplicablemente se mataban los unos a los otros el día de San Juan, y donde encontraron también a un ermitaño, quien les dijo que navegaran hacia el este. Pronto llegaron a Valdeflores, donde vivía el ermitaño Leonatis. Después de 40 días se despidieron los dos. San Amaro, siguiendo las órdenes que le había dado Leonatis, dejó a sus acompañantes, mandándoles que fundaran una ciudad en el sitio donde se encontraban. Solo encontró un monasterio de nobles damas al pie de una montaña. Allí San Amaro se quedó por 17 días. Después de escalar una montaña, vio el santo un castillo precioso de cuyas 4 torres salían 4 grandes ríos. Enfrente había un gran campo verde con un pabellón de cristal cubierto de piedras preciosas. Dentro de la tienda, toda tristeza se convertía en alegría. Quiso pasar por la puerta del castillo, pero no se lo permitía un portero. Solo podía ver el interior del castillo desde el portal. A lo lejos vio el paisaje característico del paraíso terrenal. Los pájaros cantaban tan melodiosamente que el encanto de sus voces hacía que 1000 años pasaran como si fuera un día. En medio de todo se adoraba a la Virgen, y jóvenes y doncellas tañían instrumentos y bailaban en torno a ella. Todos pasaban por delante echándole a los pies coronas y ramos de palmeras. Hasta los pájaros venían a venerar a la Madre de Dios. Cuando San Amaro le pidió de nuevo al portero que le dejara entrar, éste le dijo que ya era hora de que se fuera, que habían pasado 276 años en el portal del paraíso terrenal y que no había envejecido en absoluto. Le dijo que llegaría el día en que podría entrar él al paraíso del cielo, el cual era aún más glorioso que el terrestre. Le ofreció frutas del paraíso, pero Amaro solo pidió un poco de tierra. Al regresar al sitio donde había dejado a sus compañeros, vio que se había construido una gran ciudad. Cuando se dieron cuenta los descendientes de los que habían formado su compañía de quién era, le concedieron los debidos honores. Vivió el resto de su vida en un monasterio que fundó cerca del de las nobles damas. Esta leyenda, junto con la de San Brendan, comparte diversas semejanzas, aunque a su vez también existen varias diferencias entre las dos. En primer lugar, tienen una serie de episodios en común, como el del mar cuajado, el mar de los sargazos y la pelea de las bestias, con la diferencia de que en San Amaro se habla de necografía. En cuanto a la representación del paraíso, asimismo hay varias cuestiones que demuestran una diferente construcción del espacio salvífico. Amaro cuenta con diversos ayudantes que facilitan su viaje, y desde el encuentro con Leonatis no hay ningún contratiempo. Es destacable que Amaro tiene la ayuda hasta de la misma Virgen María. En particular, esta última permite una visión cristianizada y cristalizada. Brendan, por su parte, no cuenta en su mayoría con una imagen cristiana, sino más bien con nuevos formatos textuales, partiendo desde la cosmovisión del infierno, purgatorio y paraíso, la cual posteriormente expondrá Dante Alighieri. Más allá de lo tradicional, se representa a su vez una subdivisión geográfica moral del infierno, por lo que en este caso los elementos espaciales se complejizan, mencionando los 2 infiernos, el encuentro con Judas, además de la visión del castigo y los pecados. Por otro lado, el arriba al paraíso cuenta con varias similitudes. Ambos llegan tras varios días de navegación sin rumbo, teniendo como antesala el Edén una niebla o una bruma. Este arribo lo realizan los dos de forma solitaria, y el hecho de ser hombres de corazón santo les permite su llegada a las puertas del paraíso. Sin embargo, a Amaro no se le permite el acceso al paraíso, pues se le dice que podrá ver sus maravillas en el momento de su muerte, mientras que Brendan traspase las puertas edénicas, aunque solo recorre la mitad de la tierra de la salvación, pues se le dice que es el punto al que su entendimiento le permite llegar. Adicionalmente, los dos cuentan con un guía, Brendan con un doncel y Amaro con el portero de las puertas del paraíso. Otro elemento en común es que los dos en su paso por el paraíso toman algún objeto del lugar. Brendan se lleva piedras para probar la existencia de la gloria entre aquellos que no tenían fe, y Amaro se lleva consigo un puñado de tierra. Finalmente, ambas historias concluyen con la muerte de ambos personajes. Uno y otro protagonizan y construyen la cosmovisión de un peregrinaje moral, en diferentes grados de aproximación.
Al partir de un hecho histórico, la reescritura de la leyenda encuentra dos versiones que mantienen un fondo en común de base religiosa. El viaje de San Amaro, texto anglo-normando del siglo XII, abrió con su plasticidad la posibilidad de generar nuevas tradiciones. El viaje de San Amaro del siglo XVI retoma e imita la estructura general del texto anglo-normando, pero para ello jerarquiza algunos pasajes y vehiculiza la visión marista, por lo que el viaje moral se transforma en ascendente y liberador.